¿Y por qué elegí este chamamé para presentar este bloque? Tenemos invitados aquí en estudio, pero no los voy a presentar todavía. Antes voy a leer una nota que me llegó. Dice, no es una despedida, es un gracias. En el campo de la conservación de la naturaleza, como el del patrimonio cultural, los resultados no se ven de un día para otro, más bien lo contrario, es después de décadas cuando esos cambios cotidianos se acumulan para transformar la realidad. Los cambios que hemos visto en los esteros de Liberá lo demuestran. Los memoriosos, por no decir añosos, recordarán los tiempos donde la caza y la pesca eran la forma de vida para quienes no tenían otros recursos. 40 años después, esa fauna que se había enrarecido o alejado, hoy la vemos recuperada, cerca de todos y sosteniendo buena parte de la comunidad a través del desarrollo del turismo. Esto fue posible por muchas razones convergentes: la voluntad política del gobierno de Corrientes, la creación de la Reserva Iberá en 1983, la conformación del cuerpo de guardaparques, nutrido de esos expertos mariscadores que se pusieron al servicio de la conservación, de los vecinos y productores que acompañaron el proceso. Todos esos hitos tienen nombres y apellidos. Uno de esos nombres y apellidos es el de Vicente Fraga, o Pico Fraga, como todos los llamamos. Quienes los conocemos, lo sabemos. Si puede, intenta pasar desapercibido, alejado de las fotos y las cámaras. Siempre cedió el protagonismo a sus compañeros de trabajo, porque su estilo es trabajar en silencio, con discreción, respeto, firmeza y perseverancia. Solo él sabrá cuántas dificultades debió vencer tragando amarguras en soledad para no desalentar al resto, y qué malabares tuvo que hacer cuando la partida presupuestaria no llegaba o no alcanzaba, como suele suceder. En todo este tiempo, desde el 83 hasta acá, le tocó hacer de todo, jugando en todos los puestos, recorriendo los esteros y los campos, adelante y atrás del escritorio, gestionando en Colonia Pellegrini, Mercedes y la capital provincial. Desde entonces ha sido testigo, protagonista, partícipe de todos los hitos de Liberá. En el 83, la creación de la reserva. A mediados de los 80, la transformación de un grupo de mariscadores en el primer y admirado cuerpo de guardaparques. En el 93, la creación del Parque Provincial Iberá e incorporación de los monumentos naturales y las primeras reintroducciones con unos pocos monos carayá rehabilitados y liberados por la Fundación Vida Silvestre Argentina. A fines de los 90, la compra de unas 180.000 hectáreas por Douglas Tompkins para sumar a la protección de Liberá. En 2002, la declaración de sitio Ramsar, humedal de importancia internacional. En 2007, el inicio del programa de rewilding. Hacia 2010, contar con 10 portales para recibir a los turistas. El crecimiento y profesionalización del cuerpo de guardaparques. En 2016, el inicio de la creación del Parque Nacional Iberá. En 2018, la sanción de la ley que creó el Parque Nacional Iberá. Así, lo que llamamos el Gran Parque Iberá pasó de ser una región proveedora de cueros y pieles a uno de los enclaves del turismo de naturaleza
más importantes del país, a tal punto que este año la ONU Turismo eligió a Colonia Carlos Pellegrini como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Es difícil, por no decir imposible, imaginar todos estos logros sin Pico, el apoyo de su familia, que tuvo que compartirlo, y el de su equipo. Un equipo conformado por quienes ya no están y por quienes hoy siguen trabajando en bien de todos. Por todo esto, queremos agradecer de corazón a Pico Fraga el haber dedicado la mayor parte de su vida a Liberá y a nosotros. Dejará de ser funcionario, pero siempre seguirá siendo nuestro valioso aliado, querido vecino, el mejor amigo que tenemos. Como es difícil poner en palabras lo que sentimos, hoy el Liberá te lanza un zapucay. Tus amigos de siempre. Y ya sabrás quiénes son esos amigos que lo firman. Vicente Pico Fraga, un gusto, te voy a tutear, tenerte aquí en estudio y compartiendo este bloque en Dialogando. Buenas noches. Buenas noches. Te agradezco la invitación primero. Eso es letra de Walter, aunque él diga que no, pero eso escribió él. Yo lo conozco como... Él dice que escribió Tati, pero no es cierto. Algunas cosas tiene Tati, pero le agradezco, de corazón le agradezco. Depende de quién diga las cosas o cómo los diga, es el valor que yo le doy, digamos. En este caso de estos amigos, lo miro o lo escucho, te escucho, desde la amistad. Seguramente hay gente que no está de acuerdo con lo que hemos hecho, digo, o hemos colaborado, pero es la vida misma, es a lo que nos dedicamos toda la vida, y lo mismo le va a pasar a él, y le está pasando, porque la vida de él es el liberar. Así que bueno, le agradezco a todos mis amigos, mis compañeros de trabajo y todo aquel que haya pasado por Iberá y se haya acordado del equipo que hemos formado del nacimiento mismo, ¿no? Así que bueno, acá estamos, un desocupado más en este país. Jubilado. Walter Draus, buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. ¿Cómo te va? No sé si presentarte como en la función que desempeñás como intendente del Parque Provincial Liberá o como amigos de toda la vida y trabajando juntos a Pico Fraga. Mira, yo tengo para contar de que yo lo conocí trabajando en el campo a Pico. Nos hicimos amigos mucho antes de que yo ingrese a trabajar en el parque, inclusive les pedí yo para ingresar al parque porque veía en ellos la función que estaban ejerciendo en ese momento, que era difícil. Creo que había una sola camioneta para trabajar en las 1.300.000 hectáreas que tenía el parque. Y bueno, y a veces me tocaba colaborar en la reparación o alguna cosa de eso. Y yo en ese momento no sabía nada de Liberá. Vivía a la vera de Liberá, pero no conocía Liberá. ¿En dónde? En Colonia Carlos Pellegrini. En realidad en una arrocera ahí a pocos kilómetros. Indudablemente la oportunidad que me dio Pico para conocer el Liberá, para aprender de Liberá, no solamente de Pico, sino lo que él había nombrado antes, que eran el primer cuerpo de guardaparque, que me tocó convivir casi con todos ellos. Lamentablemente no están casi ninguno, queda solo 2 personas de ese primer equipo, que es Humberto Rodríguez y acá el doctor Vicente Pico Fraga. Y me dio la oportunidad de capacitarme, me dio la oportunidad de conocer, me dio la oportunidad
de colaborar en todo lo que tenga que ver el manejo de Niverá, hasta inclusive estudiar la carrera de guardaparque, así que muy agradecido a Pico, o sea, más que agradecido de Pico. Pico, ¿cuántos años? Porque la reserva creada en el 83 ya cumplió 42 años. Si Sí, no ahora a fin de año, yo creo que mi nombramiento original es del 1 o el 2 de enero. El 2 de enero cumplió 43 años. Dedicado a Liberá. Sí. ¿De dónde sos oriundo, Mercedes? ¿Y cómo? Bueno, ahí esta nota que acabo de leer y que se viralizó y que ya está circulando, que la firman Walter y Tati. Tati es la compañera de Walter. Menciona, trata de hacer una síntesis, ¿no? Sí. De todo lo que es, Sí. de todo lo mucho que es el Liberá. Si vos tuvieras que describir justamente de cómo lo conociste y empezaste a transitar, no sé si de hace 43 años o de antes ya, ¿qué síntesis podés hacer con toda tu experiencia? A ver, primera cosa que te voy a decir es que nosotros somos de Liberá, o sea, más allá que yo, mi familia, siempre nosotros tenemos un campo de mi abuelo, de mi padre, pegado al campo de ellos, o sea, de toda la vida. Yo tengo un campo pegado a la Laguna Liberá. Familiar. O sea, somos de Liberá casi de nacimiento, te diría. Por casualidad nací en Mercedes, seguramente. Pero somos todos de ahí, de la zona. Es decir, Entonces, criado. Sí. En el Liberá. En el Liberá. Cuando me tocó elegir los primeros guardaparques, yo los conocía a casi todos, porque eran todos de la zona. Eran todos de la zona y yo sabía que eran cazadores, que eran... Salvo 2 personas de Concepción que me habían recomendado, Fariña y Leiva, que me había recomendado el ingeniero Villordo de Salada que trabajaba en forestales. Me acuerdo perfectamente, te recomiendo estas 2 personas. Esa gente era de Concepción. El resto era de Pellegrini, más Humberto Rodríguez, es combatiente, que me manda el gobernador como es combatiente, y yo. Entonces yo conocía a toda la gente y ellos me conocían a mí desde que nací, porque siempre estábamos dando vueltas por ahí, por la zona, digamos. Eso como primera anécdota, si querés. Y después es la visión que yo siempre digo de Pita en ese momento. Porque el general Pita, el general interventor, gobernador del momento, el cual estaba enamorado, él estaba enamorado de Liberá, sin conocer casi. Cuando me llama, un día, tenía el mapa de Liberá sin un atril grande, me acuerdo perfectamente, y me dice, vamos a hacer reserva todo esto. Él era de Bariloche, él tenía claro lo que quería. Bueno, yo le marqué la Laguna Liberá. No, me dice, no, todo Liberá. Ahí me asusté, digamos, porque era muy grande. Él venía con una idea extraordinaria. 6 meses antes de irse. Se hizo muy rápido todo. Bueno, alguna vez te habrán contado esa historia de la parte política, digamos. Eso como segunda anécdota, digamos, de la historia. Una parte, la parte de guardaparque, porque él me da y me dice, andá, armá, le llama al ingeniero Gott, no sé si lo ubicás, era subsecretario de Recursos Naturales, comprarle todo lo que necesita. Sumamente ejecutivo. Pero no, lo llamó ahí en ese momento, comprarle. Un avión, le dice, 2 o 3 camionetas, lancha, la que te pida, así de una. A la semana teníamos todo. No sé cómo hicieron. ¿Y ahí ya te designaron como? No, en ese momento me designan jefe de guardaparque.
no había encargos, o sea, tampoco existía el cargo de jefe de guardaparque, pero ellos por una resolución, qué sé yo qué, jefe de guardaparque, que lo tengo guardado siempre. ¿Eso de qué año, Pico? 83, 82, 83, ahí. Como segunda, eso es como segunda parte, digamos. La tercera parte cuando vengo acá, hace 13, 14 años. Hace 13, 14 años que estoy de director acá. Ya ni me acuerdo. Una cosa de loco. Esa es la última parte que en la que dejé de participar hace 2 o 3 días, digamos. Yo la divido en 3 etapas de mi vida. La primera, entonces, la conformación de ese cuerpo, primer cuerpo de guardaparque. Sí. La segunda, lo político. Claro. Digamos lo que es la conformación, cuando viene la ley. La ley de creación de la reserva, que todo en el mismo, casi en el mismo momento, porque 15 de abril del 83. Sí. Y esta tercera etapa, que es la que dejé de ver. Ahora viene una cuarta, no sé cuánto. La del jubilado. La del jubilado. No te veo, pero bueno. Y bueno, vos sabés que nadie me obligó a que me jubile, pero... ¿Por qué elegiste entonces? Porque además no querían, creo. Sí, es cierto, no querían, pero yo creo que hay que dar lugar a gente con más fuerza, más ganas, qué sé yo, no sé cómo es. Nadie me voy a extrañar como loco. Yo hasta ayer estuve en la oficina. ¿Y cómo fue ese cambio de cuando te proponen ser director, un trabajo más de oficina, más burocrático, y tener que venir acá a Corrientes Capital? ¿Te gustó eso? Sí, fue para que esté 13, 14 años, porque me gustó, digamos. Aparte yo viví mucho tiempo durante toda mi época de estudiante, o sea, viví mucho tiempo acá. Universitario. Claro. Sí. Te voy a contar otra anécdota que no sé si tiene mucha importancia, digamos. Me llama, estaba en la casa de Walter, durmiendo, 7 de la mañana, me llama Inés Pressman. Ministra de Turismo. Ministra de Turismo en ese momento. Che, Pico, yo quiero que estés mañana acá. Estaba durmiendo, estaba... En Pellegrini. En Pellegrini. En la casa de Walter. No, mañana no, de ninguna manera, mañana no puedo. La semana que viene, no sé qué día, el martes, miércoles. Sí. Bueno, te espero, que quiero hablar con vos. Bueno, pasó toda la semana y vine. Bueno, acá me pide el gobernador que sea el director y qué sé yo. Está todo bien, no hay problema. El gobernador de turno es Ricardo Colombi. Muy verborrágico el gobernador, ¿no? Tardó 1 año en darme el decreto. Cada vez que nos encontrábamos. Mercedeño también. Sí, pues, mi vecino. Cada vez que nos encontrábamos en acto, siempre nos encontrábamos en los pueblos que andábamos alrededor de Liberá dando vuelta, él como gobernador y yo como director. Che, tengo tu decreto en mi escritorio. ¿Y por qué no lo quiero? Bueno, está bien. Y el decreto de él también, como intendente. Y está bien. No hay problema. Justo al año me entregan el decreto. Pero mientras trabajando... A cargo. A cargo. Sí, a cargo. Es como una anécdota. Al año me entrega el decreto. ¿A quién más recordás en todos estos 43 años? A ver, algunos nombres que quieras mencionar en las distintas etapas. Sí. A mí se me está ocurriendo uno. A ver. Sí, a ver. De la parte política, Checho Flinta tiene mucho que ver. El senador Flinta, más allá de conocernos hace muchísimo tiempo, de veterinario, de mi época, tiene y tuvo mucho que ver. Sobre todo desde mi llegada acá hasta hoy, digamos. Antes no. Y por supuesto, el gobernador actual hizo mucho, aportó mucho para el parque, porque nosotros dejamos de tener, antes teníamos un convenio con Chacireta, cuando entra mi ley se corta todo y dejamos de tener recursos para mantenernos, digamos,
Y el gobernador hizo mucho aporte para la reserva, para el parque, para todos los que se ha creado mucho mejor. Isoró, se creó otro parque inmenso. Eso en la actualidad. En la actualidad, claro. Pero allá atrás, hace 43 años... No, la pasamos mal, ¿eh? En una época no tenía un peso. Te diría 10 años de creación, de que se terminó el gobierno, que se fue Pita a los 6 meses, a partir de ahí, el gobierno que entró constitucional ya. Pocho. Y Leconte también después, no teníamos recursos. No teníamos recursos. Cero. ¿Y cómo hacían? Y bueno, poníamos todo. Todo poníamos. Eso se ponen todo, tipo perinola acá, nadie sacaba nada, todo poníamos. Y se hacía, bueno, es parte de compartir el trabajo, el gusto, porque vos conociste unos cuantos de ellos. Sí. A unos cuantos conociste. Eran gente íntegra, digamos. Entendían lo que vos querías, porque ese es el punto, que ellos, una vez que entendieron eso, eran impecables en su trabajo. Impecables, ¿eh? Ese proceso que hay mucha gente que escribe y entiende y sabe cómo expresarse para escribir la transformación es impresionante. Yo después de un tiempo me puse a pensar ese proceso. ¿Quiénes estuvieron ahí? En el proceso estaban ellos y yo. Bueno, ellos, ¿quiénes? Molina, Cabrera, Mingo Cabrera. Sí, claro. Mingo Cabrera, Baldovino, Rodríguez, no Humberto, sino otro Rodríguez, Félix, Fariña, Leiva, fueron los primeros. ¿Rodolfo Leiva? No, pariente creo que era Leiva de Rodolfo. Bruno, este es Bruno Leiva. Sí. Bruno, el de Pellegrini, es la misma familia. Sí. Vivía en Pellegrini. Yo lo busqué de Concepción. Y él es del paraje Ñucuy, o sea, él es de Estero Adentro, vamos a decir. Sí, sí, lo conozco. Conozco la familia que todavía vive ahí. Bueno, yo el primer recorrido que hice de la Laguna Iberá fue con Molina. Él fue el primero que me llevó a recorrer. Estaba tratando de sacar memoria. Eso fue entre el 2005 y el 2007. Por ahí, o sea que ya, y a partir de ahí que los conocí a ustedes también, o sea que hace como 20 años cuando trabajaba en el Iberá. Uh-huh. Pero hubo un intendente de Mercedes que tuvo un protagonismo con la ley. Sí, Nito tuvo mucho que ver, Nito Aquino, el contador Aquino, que no, en la creación de la reserva, porque, a ver, él era ministro de Pita, ministro de Hacienda y Finanzas, no decíamos de economía hoy tampoco creo, pero en esa época era de Hacienda. Nito era el ministro de Hacienda. Y después fue intendente de Mercedes. Sí, claro, sí. Nito, un amigo, era mi padre. Y él fue el que trajo los recursos, no sé de dónde sacó, para hacer el centro de interpretación, el primer centro de interpretación de la reserva, digamos, nuestra primera base de guardaparques, y fue obra de Nito. Y el gobernador iba todos los fines de semana a mirar cómo iba la obra. Es la que está ahí en la Laguna Iberá. En la que está ese fue el primer centro de interpretación. Sí. Y otra persona que tuvo mucho que ver, que nadie lo nombra, fue Ince Apóstol. Ince Apóstol también. Sí, era un tío mío que vivía en Pellegrini, también interesado en el tema después de... No sé cómo se convirtió también, porque él era taxidermista, entonces bicho que encontraba él lo taxidermizaba, era muy bueno en eso. No sé si vos lo conociste, Walter. Sí, lo conocí. Conocí los animales el primer centro de visitantes que tuvimos, el centro de interpretación, yo no trabajaba todavía, pero era al no observarse de animales en el ambiente, tenía animales embalsamados detrás de una vidriera. Entonces era lo que se conocía cuando se llegaba a Iberá.
Después, bueno, vino el amansamiento de los animales, vino la recuperación de la fauna, vino la cantidad de especies que conforman el Liberá. Bueno, hoy es... antes había que estar 15 días, un mes para sacar una foto a un ciervo y hoy se saca con un celular una foto. Pero del momento que pisé Iberá, están esos dos nombres presentes para mí, el de Nito y el de Ince el Apóstol. Pero mucha gente no sabe eso, ¿eh? No todo el mundo. Bueno, también soy responsable de no nombrarlo permanentemente, seguramente, pero Nito Aquino fue muy importante, muy. Y fue el que redactó también, ¿no? La ley, el proyecto de ley, para que apruebe la legislatura. Sí, él en esa época no había legislatura acá, era gobierno militar. Él intervino junto, que no me acuerdo cómo se llama, para que la aprueben en Buenos Aires, el ministro del Interior, tampoco me acuerdo el nombre, Fernando Laprovita se acuerda de todo, para que, ¿cómo se dice?, promulguen la ley creada acá. No había cámaras. No. Claro, todavía estamos hablando del periodo pre a las elecciones del 83. Estamos hablando de los 6 meses que te digo, antes de irse Pita. Claro, y que sea electo y que venga otra vez la recuperación democrática con Alfonsín. En diciembre del 83 vuelve la democracia, claro. El presidente elegido. Y esta ley es aprobada el 15 de abril del 83, claro, o sea, claro. Pero anteriormente ya fue hecha la ley esta. ¿Entendés? Pero de puño y letra de Nito Aquino. Sí, gran parte sí. Y otro, que no me acuerdo el nombre, que tuvo mucho que ver con la redacción de la ley, que también era un abogado acá muy conocido, no me acuerdo. Y Nito, ministro, manejaba él la parte esa. ¿Y a lo que ves hoy, en lo que se transformó Liberá? No, increíble. Hoy le decía a Walter que lo que escribió le agradezco y está muy bien, pero lo que falta es mucho. Por hacerse. Sí, y siempre va a faltar. Siempre va a faltar, creo yo, ¿no? Porque en esto de la conservación y el turismo que se amalgama todo ahora, es un poco complicado, digamos, y ellos, que son ya no es el guardaparque policía, digamos, ¿no? Hoy se necesita el guardaparque preparado como él. Formado. Walter es un tipo, uno de los guardaparques, sin lugar a duda, ni a equivocarme, el mejor. Pero no acá, No es para tanto. Está preparado en serio, En conocimiento y en terreno. Totalmente. Hay que tener las dos cosas, ¿no? Totalmente. Podés tener conocimiento, no tener terreno, sí. No sirve. Sos de escritorio. Y podés tener terreno, que es muy, por supuesto, valorable, importante, pero si no tenés formación académica, es la conjunción esa de la formación y terreno. Acá tenés el conjunto necesario para manejar esto. Completito. Apagamos la luz en el Liberá y Walter anda sin problema con la luz apagada en el Liberá, digo, por decirlo. Sí, más o menos así. Lo hago metafóricamente, claro, digo, pero te largamos en la oscuridad y descalzo y vos llegás a donde sea. Sí. Sí, yo creo que hoy sí, porque mi anécdota, vamos a decir, el cuento que lo que yo puedo contar es cada vez que había un trabajo que hacer fuera de Pellegrini, de Pico me mandaba a mí, por distintas situaciones. Y eso me hizo, cuando hablamos del vaqueano, muchas veces despreciamos la palabra vaqueano porque pensamos que es... Lo hacemos peyorativamente por ahí. Pero el vaqueano, cuando uno se hace vaqueano, se hace conocedor. O sea, claro. Yo me hice conocedor con aquellos conocedores anteriores, que eran los primeros guardaparques, y después usando todas las herramientas que empezábamos a tener disponibles. O sea, yo me aprendí a manejar un GPS a los golpes, me aprendí a manejar una computadora a los golpes, hasta que tuvimos la oportunidad de tener capacitaciones que realmente para mí fueron importantes,
un curso de guardaparques latinoamericano que fui a Córdoba 2 meses a capacitarme. Después, a través de la iniciativa del gobierno de la provincia y del senador Flinta, la carrera de guardaparque universitario acá en Corrientes. Con la UNE, no la Universidad Nacional del Nordeste. La Universidad Nacional del Nordeste, FACENA. Yo ya era una persona grande. O sea, me fui a capacitarme porque quería adquirir herramientas, mejores herramientas para poder trabajar mejor con lo que se venía, vamos a decir, que era el desarrollo turístico. Y a lo último también apareció la carrera terciaria en Bellerini de la carrera de Tecnicatura Superior en Turismo, y bueno, me metí también y bueno, me hice técnico superior en turismo. Pero todo eso con el afán de dar mejores herramientas para trabajar en el Iberá y en todo lo que vino después. La Reserva Pipe Grande, Santa María, Parque San Cayetano, Reserva Laguna Brava, la isla Pipe, ya dije, y últimamente la Reserva Provincial Isoró, que es un lugar maravilloso, pero que tiene muchos habitantes. ¿Y Ituzaingó? ¿En dónde? En Goya, Isoró en Goya. Y Ituzaingó, bueno, tenemos Santa María y la isla Pipe Grande enfrente. Y después todos los pueblos que rodean a Liberá, o sea, Loreto, Concepción, Chavarría, El Paraje, Pellegrini, Galarza, y una cantidad enorme de lagunas. Con la ayuda de Francisco Acosta y valiéndonos de la imagen, ¿no?, en vivo que estamos transmitiendo también por el canal de YouTube del programa, vamos a empezar a mostrar esas otras fotografías. Si se dan vuelta, miran para arriba, Pico, si llegan a ver, ¿dónde es esto? ¿En dónde es y quiénes son estas personas? Esa es la isla Batí, la familia Villagra, quedan 3 hermanos, que es Ramón, Moncho, Historiana y hay que no me va a salir el nombre de la otra, que es la más chiquita. Los famosos Villagra. Los famosos Villagra. Muy conocidos. Esto es eso bien adentro. Eso es la confluencia del Arroyo Plumero y Laguna Medina. ¿Dónde? Muy cerca, entre Concepción y Mercedes, vamos a decir, verá adentro. Bien adentro. Bien adentro. Y viven así, de esta manera, sí, que estamos viendo. Viven de esta manera. Hoy tienen luz, tienen pantalla solar, tienen celular, tienen un montón de cosas, tienen documentos que en aquellos momentos quizás ni siquiera tenían. Sí, recuerdo cuando trabajaba, de que me llamó la atención la cantidad de personas y ver adentro que no estaban documentados. Hoy ya esa realidad no es la misma. No es la misma. O sea, hoy tiene el gobierno de la provincia, se encargó de llevarle herramientas de trabajo. Moncho Villagra fabrica sillas, mesas, armazones de canoa, todo a mano. A serrucho artesanalmente. ¿Y cómo se llega a esa isla y a los Villagra? 1 hora y media de navegación entrando por Mercedes. ¿Solamente por agua? Solamente por agua. Por agua. O desde Concepción alrededor de 60 kilómetros navegando. ¿Y cuántas personas viven allí? 3 personas. ¿Solamente los hermanos Villagra? Solamente los hermanos Villagra. ¿Y no se quieren ir de ahí? No. Salen ocasionalmente a la costa, ocasionalmente han sabido salir a Concepción, han sabido salir al médico. Yo lo conocí a la madre de Genara, que falleció después que yo la conocí, un tiempo después. Era la mamá y los 3 hermanos. ¿Y quisieron alguna vez, lo invitaron a ir a vivir a otro lado, los hermanos Villagra? Sí. ¿Y? Vos sabés que me estoy acordando, un subsecretario Wetzel, sí, me dice un día, vamos el fin de semana a la isla de Disparo, vamos a llevar un asado. La isla de Disparo está enfrente de la isla Batí, unos 10 kilómetros de ahí. Vamos a comer un asado. Sí, vamos. En ese momento no teníamos el canal de acceso, entonces le pedimos a Quintana que nos lleve en el avión. Ricardo. Se sumó a la comitiva y llevamos asado. El papá de Quintanita, que fue piloto de Tonkin en ese momento.
Y bueno, fuimos a la isla, y después nos llevaron a visitarlo a ellos. En esa época, Wessel le dice a una de ellas si querían trabajar en Mercedes, si querían salir a... Y le digo, no, nosotros, este es nuestro pueblo, acá vivimos perfectamente bien. A lo poco tiempo se lastima el pie una de ellas, yo lo saco, no sé si con Molina o con quién la voy a sacar, y lo llevo al hospital, la llevo al hospital. Vos sabés que se escapa del hospital y se vuelve a la isla. Ni en el hospital querían estar para curarse. Pasó lo mismo con un tío de ella que era don Juan Villagra. Walter, ubicate más en dirección al micrófono, más acá en el medio, por favor. Don Juan Villagra, que vivía en una isla cercana ahí, la isla Sánchez Cue, que hoy le podemos decir Juan Cue porque el último que vivió ahí fue él. También le pasó lo mismo, tuvo una lastimadura en el pie, se le sacó a los Teco de la Rosa, esos que tenían algún tipo de actividad en la isla Disparo, en pesca y devolución y demás, los sacan a Mercedes, y también pasó exactamente lo mismo. Cuando más o menos se sintió un poquito mejor, se escapó y se fue, le buscó a los vecinos de ahí de las estancias vecinas para que le lleven, de vuelta al paraje Capibarí, y ahí ya se metió al estero. O sea, la vida de ellos está ahí, ellos cultivan, son autosuficientes en gran parte, tienen gallinas, tienen chanchos, tienen frutas, tienen huertas, lo único que les falta es la hierba, el azúcar y la sal. Pero se proveen. Cuando uno le llevaba eso, y el tabaco, uno le llevaba eso y era el nido de ellos. A mí me hace acordar más de una vez que llegaron a dejar de cazar carpincho por respeto a nosotros que andábamos dando vuelta por ahí, y porque le ayudábamos a veces con mercadería, y si estamos cansados de comer sábado, lo dice, ¿será que podemos comer un carpinchito? Y entonces yo le dije, la misma ley le permite que ustedes cacen y pesquen para la subsistencia. Claro. Y eso me llegó muy hondo porque como que teníamos el respeto del habitante del estero, sin producir ningún tipo de acción negativa hacia ellos, ¿no? Siempre positiva. Cuando íbamos a la isla le llevábamos algún par de kilos de harina, algún par de kilos de azúcar, un paquete de tabaco, una cosa de esa, y eso era suficiente para ellos. O sea, siempre han recibido a la gente que llega ahí con los brazos abiertos, con lo poco que tienen. Y bueno, una experiencia que es difícil de olvidar. Cuando la primera vez que fuimos con Pico, le compré aquella primera silla que tengo en mi casa, esa primera silla de algarrobo. De Villagra. De Moncho Villagra. Ahora, ¿cómo se hace para hacer esa silla? Eso no es tan sencillo. Él solo trae un tronco de 150 kilos de la costa, de los campos vecinos del estero, para cargar él solo arriba de la canoa, descargarlo él solo después en la isla. ¿Sigue haciendo eso? Quizás ya no tanto, pero en aquel momento era todo un proceso. Hundía la canoa, volcaba el pedazo de madera. ¿Y se venía a nado? Venía en la canoa. Desagotaba la canoa con el palo adentro, después volvía a hundir la canoa para poder sacar rodando al palo del agua. Por favor. Todo un proceso. Y después el serrucho, era todo a serrucho, con moldes que tenía, se ve que porque la familia Villagra era muy grande. Hay una foto de gente de Mercedes que incursionaba por los años 60, eran alrededor de 18 o 20 personas. Doña Genara y los hermanos, más todos los hijos. Y quedan solo ellos tres. Tenemos otra imagen, a ver, ¿esto de qué año es? ¿Y en dónde? Mira, yo estudié en la escuela agrotécnica en Las Marías. Hice mi secundario en Las Marías. Estábamos en segundo año o tercer año en La María,
yo habré tenido 16 años o 17, y estos son compañeros míos de Las Marías que vinimos a pasar un día, un fin de semana a la Rosera a mi padre. Yo tengo eso porque muchas veces se toma como al agricultor como un enemigo del ambiente, ¿no? En este caso mi padre era un agricultor, no un agroempresario. El agricultor cuida la tierra para sus hijos. Por consiguiente, la actividad que se hacía ahí era sustentable, entre comillas. En esa época no había esa palabra sustentable. Pero le daba todo el valor agregado a lo que producía. Ahí se hacía todo, se sacaba el ron empaquetado desde Pellegrini hacia el mercado. Y bueno, es una visita entre compañeros míos de Las Marías, hay misioneros, hay correntinos. ¿Y Walter, vos sos el que estás de camisa cuadro? Oh. Supongo que sí. Sí. Para mí el alto, el flaco de acá tenés el rubio Ranger, el siguiente Novarini, el siguiente yo, después el más chiquitito acá adelante Soto, después de León. Algunos de ellos ya no están más. Son de mi edad, pero ya son fallecidos por alguna circunstancia. Vamos a otra imagen, Francisco, por favor. Pico. Mingo. ¿Qué Mingo? Mingo Cabrera. Que formaba parte del equipo primer equipo de guardaparque, sí. Junto a Molina, sí. Rodríguez, que falleció no hace mucho, Mingo, ¿no? No hace mucho, 3 años. Porque uno de los primeros fue Molina, el que falleció. No, Félix Rodríguez, después Baldovino. Piedrabuena. De mi época hablo yo. De Baldovino, o sea, eran todos más o menos de la misma edad. ¿Quién era Mingo Cabrera? Mingo Cabrera era el hijo de Pablo Cabrera, que era uno de los mayores conocedores de todo lo de Estela Liberal, que ha hecho un mapa a mano alzada, que si uno interpone a un mapa satelital es casi idéntico. Igual. O casi igual. Espectacular. A mano alzada, sin dron, sin nada. Se conocía Liberal de punta a punta. Ese sí que descalzo y con los ojos cerrados. En Concepción hay una isla que se llama Cabrera Cue, casualmente porque el padre de Mingo Cabrera vivió en esa isla Cabrera Cue. Yo tengo la suerte de conocer esos lugares porque me tocó vivir y me tocó preguntar por qué se llama Cabrera Cue. O sea, esa experiencia fui adquiriendo a lo largo de estos 25 años que estoy en la reserva. No tengo 42 años como Pico. O sea, ¿quién está con Mingo ahí? ¿Quién es el que está con Mingo? Ese Tomás Waller. Un biólogo que venía en aquellas épocas también con De Cassesi, un grupo de biólogos que venían a trabajar en el conteo de los pocos ciervos que por ahí se veía, en programas de conservación a nivel nacional o de alguna universidad que venían. Ahí estamos viendo, para lo que nos están escuchando a través de la radio del dial, que están en una lancha. Sí. Presumo que puede ser la Laguna Iberá, donde sí, están, seguro, con seguridad. ¿no? Sí. Que está Mingo, guardaparque, llevando un biólogo. Sí. ¿De dónde era Tomás Waller? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Vamos a otra imagen, Francisco. Esa es muy reciente. Ahí hay todo un grupo donde hay guardaparques, autoridades. Sí, hay de todo. Bueno, tenemos al intendente de Pellegrini, a la señora ministra, al director de Parque y Reserva, al subsecretario Gatti, a la señora del intendente, y el grupo es uno de los guardaparques más, no el más antiguo, pero sí creo que el más viejo, que es el negro Eduardo Celedonio Gómez, que está de anteojo de este lado. Y después un grupo de jóvenes, algunos no tan jóvenes, que son los incorporados últimamente en estos últimos 2 años, 3 años atrás. O sea, están los de experiencia y los que están exactamente formándose. Algunos de ellos hoy está estudiando la segunda cohorte de la carrera de guardaparque de la universidad. Vamos a otra, Francisco, por favor. Bueno, acá tenemos un mix, un collage, que hay una mezcla de familia,
A ver si saca... Ahí está, Arriba gracias. estamos Gómez, yo y Fraga volando un dron, una foto de dron. Acordate que en aquellas épocas no había esas herramientas, hoy ya las tenemos disponibles. ¿Hace cuánto de esa imagen, Esa es en el Walter? río Corrientes, ¿Y hace cuánto tiempo? 5 años. Sí. Una de las últimas seccionales que se habilitaron en el portal Río Corrientes en Chavarría. Después hay una que irreconocible de los jóvenes. Bueno, Eso es en el año 95. Casamiento de Walter. Antes que yo trabajara en el parque, ya era amigo de Pico. Yo me casé con Tati Elena Ortiz de Dreus. La famosa Tati. Elena Itatí Ortiz, que Tati es por Itatí. Me caso, 10 años después me caso por iglesia. O sea, yo me casé por civil y a los 10 años me caso por... Y esa es Y de... esa es la fiesta en el centro de visitantes, que no sé si se podía hacer una fiesta. Pero bueno, ya prescribió. Habilitamos. Que habilitamos, me habilitaron el salón. Fue al mediodía la fiesta. El día anterior, ese día no se podía hacer ese tipo de reunión porque al otro día fue 20 de junio donde se eligió a Ricardo Colombi como gobernador, que ganó en ese momento. Había elecciones. En el año Había 90, elecciones. Bueno, ya 95. prescribió todo, así que no podemos 95 decir. y ahí está Pico y mi esposa Y Tati, tomando celebrando. Después hay una más actual que están se ve que viajando sí, en eso la fue camioneta. hace 15 días o Y 20. esa foto medio en blanco y negro parece un actor de cine. Allí, Pico Fraga. Y bueno, Bueno, esa es la foto de un portarretrato que tiene ahí en la casa de él en Mercedes, que la esposa hace poquitos días también hizo una dedicatoria de haberse Mali, haberse bancado 42 años de Pico en el estero, en la función pública. No es fácil, para la familia, digo. Exactamente. Y abajo está toda la familia completa. Tampoco hay que hacer una historia de todo. Nadie me obligó a que hagan nada, digamos. Lo hice todo con el mayor de los gustos. No es una cosa sacrificada que no. Sarna con gusto no pica, o sea, eso. El trabajo que nosotros hacemos No existe hoy, un trabajo mejor que el nuestro, que el que tuvimos, no existe. Siempre digo, para nosotros prácticamente no es trabajo, o sea, es un placer andar recorriendo no el existe. rotero. Hoy por hoy me voy a Concepción, nos vamos a Concepción, somos amigos, somos en amigos de todos, tenemos conocidos, amigos. En todos los portales tenemos amigos. Eso tiene un nombre, pasión. Sí, claro, sí. No es trabajo eso. Indudablemente. No es trabajo. Es un estilo de vida. También, sí. Hay otra gente que hace otro trabajo con mucho más esfuerzo. Para nosotros es un placer. Anteayer estuve visitando, se llevó un grupo de gente del centro Guará a visitar la isla San Alonso. La isla San Alonso porque querían replicar alguna experiencia sobre el tema Yaguareté, con tema Puma, que está apareciendo mucho hoy a la gente del centro Guará. Y bueno, y a mí me tocó coordinar ese ingreso y bueno, yo me voy con gusto. Hoy yo podría mandarle a alguien que se vaya. Ni nunca. Ni nunca. Para mí es un placer hacer ese trabajo, o sea, así que nada. Vamos a otra imagen, Francisco. Esa es muy reciente también. Sí. Esa el año pasado, en el día de Pellegrini, en un acto comiendo un asado y bueno, y ahí... Alejandra Lesiri, la ministra. La ministra, el hermano del director, entregándole un presente de hermanos y autoridades, vamos a decir, porque él es el intendente Carlos Pellegrini y el director del Parque Reserva. Tato Fraga, exactamente. Vamos a otra. Ese fue en un desfile de Pellegrini, también un día de Pellegrini, un acto en la plaza de Colonia Carlos Pellegrini. ¿Y quiénes están allí? Porque hay guardaparques. Ahí está Roque Bocalandro, uno de los
de la segunda camada, después de aquellos vaqueanos. En Pellegrini entraron varios ya con algún tipo de nivel secundario, algún tipo de preparación adicional, como para empezar a atender al visitante, empezar a hacer como prestador de servicio. No, como monitoreo de especies, bien, un trabajo más técnico. Un trabajo más técnico en el parque. Roque Bocalandro, está el hermano ahí, que es Gastón, que trabajaba en la municipalidad, el director. Mariana Richarte, que fue la primera guardaparque técnica la primera técnica guardaparque que se incorpora al parque. No era mujer. No solamente mujer, sino la primera técnica que se incorpora como guardaparque, recibida en el Instituto Perito Moreno de Buenos Aires. ¿Pensaste allá cuando iniciaban que iban a incorporar mujeres como guardaparques, Pico, hace 40 y pico de años atrás? La verdad que no. Te digo la pura verdad. Me insistieron los mismos guardaparques de ahí: che, vos elegís todo hombre, acá no hay una sola mujer. Se dio la oportunidad que me caen de turista de Buenos Aires, ella y otra chica. Y un voluntariado también hicieron. No, primero turista. Después de voluntariado. Después de voluntariado nos hicimos más conocidos, qué sé yo, y después ellos me pidieron si le quería contratar, que me dejaran el currículum, qué sé yo. Pasó 2-3 meses y le contrato a las 3 mujeres. ¿De dónde? Compañeras de Buenos Aires. De Buenos Aires. Todas de Buenos Aires. Después se incorporan otros técnicos guardaparques, pero ya recibidos en la escuela de Misiones, en la escuela de guardaparque de Misiones, otra camada más. Que está en San Pedro, me parece, sí, ¿no? Estaba. No, sigue estando. ¿Hoy sigue estando? Sí, sigue estando en la carrera de guardaparque. Entraron varios también de esa tecnicatura. ¿Ahí en dónde están? ¿En el centro de interpretación? De Yaguareté Corá, de Concepción. Ahí también ya. Ahí está Rodríguez. Ahí está Humberto Rodríguez, que es uno de los más antiguos. Abrazado con Mingo Cabrera. En ese momento vivía. No había fallecido. Que en ese ahí está usando un sombrero de guardaparque nacional. Mingo. Porque Mingo Cabrera y Moncho Ramón Molina, por iniciativa del Parque Nacional Murucuyá, la gente del Parque Nacional Murucuyá, lo declararon guardaparque honorífico de la Administración de Parques Nacionales. Me acuerdo. O sea, le dieron el sombrero de guardaparque, la identificación y el diploma de guardaparque nacional. En el Parque Nacional Murucuyá, que es el primer parque nacional en la provincia de Corrientes, y después se sumó el Parque Nacional Iberá. Vamos a otra... Eso es otra fiesta. Nosotros vivíamos de fiesta en fiesta. No va a encontrar fotos de guardaparques trabajando, me parece. Esa otra fiesta esa es una buena foto de recuerdo también. Casi todos los viejos tenemos Mingo Cabrera, Humberto Rodríguez, Pico Fraga, Moncho Molina y Baldovino. Y yo al lado ahí. Está muy buena esa foto, porque están todos los, creo que originales, ¿no? Sí. Del cuerpo de guardaparque. Ya faltan algunos de esos originales. ¿Queda alguna otra imagen, Francisco, para pasar? Bueno, este es un collage y ahí tenemos el símbolo de guardaparques Corrientes con la bandera argentina. Claro, a partir de la creación del cuerpo de guardaparque en el año 2020, por ley 6544 o algo así, se crea el primer cuerpo de guardaparque, que en realidad se creó allá por el 93 con la ley de parque y reserva y monumentos naturales, la 4736. En el artículo 25 decía crearse el cuerpo de guardaparque, que nunca se creó en realidad. Y a partir de ahí nos pasamos un montón de nosotros a pasar a pertenecer al cuerpo. Y necesitaban un logo. Y bueno, se necesitaba poner algo que identifique al guardaparque. Claro. Entonces se puso una canoa
con un marcador y con un árbol en el distintivo, y bueno, y la bandera de Argentina con la inscripción de guardaparque de Corrientes. ¿Queda alguna otra imagen para compartir? Este creo que fue en un curso, en una capacitación, me parece. Sí, que le están entregando certificados. Esto fue prácticamente en Yajaveré, hace también unos 20 años, 15 años por lo menos. Pero es una capacitación porque los veo con diplomas. El director en ese momento, el doctor Meade, que estaba ahí, y Pico, su director. Bueno. Y Fernando Laprovita, jovencito, y algunos de nosotros todavía con pelo... Sin canas. Sin canas, flaquitos. Hoy... Bueno, ¿alguna otra queda para compartir? No, bueno, ahí terminamos algunas imágenes que estuvimos seleccionando para compartir con ustedes y que describan así para que la audiencia escuche. Es tratar de demostrar nada más que mínimamente todo lo que ustedes estuvieron construyendo para que hoy el mundo pueda disfrutar de lo que es Iberá. Iberá al mundo. Yo creo que tenemos que rescatar, aparte de los 42, 3 de Pico, de años de servicio, la gran tarea que tienen todos los guardaparques en la provincia de Corrientes. La diversa cantidad de tareas que tiene es desde rescate de personas en los esteros, auxiliando a un vecino, transportándolo a la ciudad, apagando un incendio que tuvimos algunos, rescatando animales, atención al visitante, atención a escuelas en la educación ambiental. Es gigantesca la cantidad de tareas que tienen los guardaparques, que todo eso también fue gracias a ese crecimiento de estos 42 años. Estos 42 años no vinieron desde Pico, porque yo entré mucho después. Yo estoy como en la tercera o cuarta generación que ingresó al parque, de aprendiz de vaqueano, porque yo no conocía nada. Yo me hice vaqueano circulando, andando con él, andando con Molina, andando con... Pero hoy la tarea del guardaparque en los parques de la provincia, no solamente en los esteros Liberá, es gigantesca, vamos a decir. Ya nos quedan pocos minutitos del programa. Pico, ¿qué mensaje querés dejar a los que nos están escuchando, que por ahí gran parte de la audiencia no dimensiona, no solo por no conocer Iberá o las áreas protegidas que tiene la provincia de Corrientes, ¿no? Entre reservas y parques, y por ahí siempre estamos acá metidos en el cemento, o hay personas que a lo mejor por no contar con disponibilidad económica para ir a conocer precisamente, y vos que tenés toda esa enorme trayectoria, territorio, trabajo, todo lo que hiciste, y como dice bien lo que escribieron Walter y Tati, siempre con un perfil muy bajo. Agradezco que estés acá y que te hayas prestado a venir, porque no sos del micrófono, menos de las cámaras, y siempre, además del respeto que tenés por todos, siempre tratando que los problemas no lleguen, tratando de resolverlos, de campear lo que sea, cuando no había recursos, cuando no tenían ni para la nafta, cuando el trabajo de ustedes no era reconocido como es ahora, pero falta mucho más todavía. ¿Qué mensaje nos querés dejar? Yo creo que para cualquier trabajo, no para solamente lo importante es crear un buen grupo, un buen equipo, y tratar de ser lo más, a ver si es el término correcto, el más
ser lo más humilde posible, porque hay muchísima gente con mucho conocimiento, con mucha capacidad, pero a la hora de crear un equipo de trabajo no solamente se necesita capacidad o conocimiento del tema, o sea, saber que solamente te da la experiencia en los años, ¿no? Porque eso no se aprende en la universidad, ni en saber compartir las cosas para crear un buen grupo y que cada uno tenga la responsabilidad. No es fácil lo que estoy diciendo porque aparentemente estoy diciendo cosas sueltas, pero crear un grupo, un equipo de trabajo no es tan fácil. ¿Por qué te digo esto? A ver si te puedo dar un ejemplo. Nosotros, él y yo, no podemos controlar a un grupo de guardaparques que está en Galarza, por ejemplo. No se puede controlar todos los días si está, qué está haciendo, si está en el lugar que tiene que estar, si eso se da si vos le das la confianza, le das la autoridad necesaria y las personas te creen lo que vos estás diciendo o lo que vos le estás diciendo. Para crear ese te lleva tiempo. Nosotros no podemos controlar a todo el grupo de guardaparques, que son 80 y pico hoy, el que vive está en Apipé, el que está en Isoró, el que está en... no se puede. Esa gente te tiene que creer lo que vos le decís. Por eso te decía hoy que para nosotros no es un trabajo, nosotros es la conversación permanente en el lugar donde estamos. Si nos vamos a Concepción, hablamos con el guardaparque, no nos juntamos muy pocas veces con el intendente del lugar. Nos vamos a la casa del guardaparque, a compartir con su familia, con sus hijos, yo soy padrino de casamiento, de testigo de que no sé cuánta gente. Pero eso se crea con los años. Esa gente no te puede fallar. Entonces, volviendo a tu pregunta, crear el equipo de trabajo, el grupo, eso, para mí eso es la clave del éxito, digamos. No yo, esa gente es la importante. Porque esa gente entendió lo que queríamos hacer. Más allá de las decisiones políticas, que es muy importante, por supuesto, sin eso imposible. Pero la gente del lugar, del terreno, la que vive, no es tan fácil. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Hablamos de lo que es el recurso humano, tan importante, pues, que podemos tener recursos económicos, pero no tenemos un recurso humano y un equipo, un grupo de personas que trabajen como equipo, no siempre resulta, ¿no? Constituir un equipo realmente, codo con codo, espalda con espalda. ¿Cuál fue el momento más amargo que te tocó atravesar en la función, trabajando? La verdad, no recuerdo, porque ¿sabe por qué? Porque tampoco soy de guardarme lo malo. Siempre, como te decía hace un rato, para nosotros es un placer estar vamos, venimos, controlamos, vigilamos, conversamos. Con nasta, sin nasta, si hay que poner del bolsillo, se pone. No importa, porque la vida nuestra es un placer. Entonces, momentos difíciles hubieron muchísimos. Y uno de los momentos, no digo más difícil, pero sí, cuando el equipo de guardaparques me reclamaba la ley de guardaparques, para darle... jerarquizarlo. Claro, para jerarquizar. Y yo puse en un párrafo, en el último, pusimos todo el guardaparque, en el último párrafo de la ley, que se reconozca como guardaparque a los que tienen más de 10 años trabajando en el parque, ¿no? Me llaman de legal y técnica, que vos le vas a conocer a Mechi de Q, y me dice, usted no puede estar regalando títulos. Cuando ella me dice eso, tiene razón esta mujer, ¿cómo yo le veo? Está diciendo que se reconozcan en el guardaparque que es lo que tiene más de 10 años. Estoy regalando títulos. Aumentarle el sueldo, me dice, que poner un párrafo, que aumentar el sueldo por lo que vos quieras, pero no regales, no puedes regalar. Y yo le explicaba, le contaba
que es lo que pretendíamos todos, digamos. Y en eso me ayudó muchísimo el senador Plintan, tuvo mucho que ver en eso y fueron reconocidos los que estaban más de 10 años como guardaparques. Momento que me reclamaban todo, digamos, y que era hora que la provincia lo reconozca. Y lo último, ¿y el momento más grato? ¿De mayor satisfacción? Todos los momentos. Cada minuto vivido. Sí. Vicente Pico Fraga, muchísimas gracias. Gracias a vos. Por venir, pero por sobre todas las cosas, por todo lo que hiciste y por todo lo que vos representás. Yo te agradezco, como le decía, yo agradezco, a mí no me tienen que agradecer. Yo fui un empleado de la provincia, hoy como jubilado, pero antes como empleado. ¿Dedicaste tu vida a Pico Fraga? Sí, pero todos los trabajadores dedican su vida a lo que hacen, o sea, no es falsa modestia, te aclaro. No, ya lo sé, te conocemos, sabemos que no es falsa modestia. Walter Dreus, gracias. No, nada, al contrario, un gusto para mí estar y no me voy a cansar de agradecer todo lo que nos dio Pico en estos 42 años. A mí hace 25 que estoy en el parque, pero ya lo conocía de antes, así que agradecido al cuerpo guardaparque por responder siempre a las necesidades que tiene el parque, y bueno, y a la sociedad invitamos a que visite el Parque Provincial Liberado o cualquiera de los parques y reservas que tenemos en la provincia. Walter, gracias. Pico, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Un gustito que nos quisimos dar merecidamente cuando hay que reconocer el trabajo y la dedicación de tantos años de personas con la honestidad que tiene Vicente Pico Fraga. Nos vamos. Chau. Hasta mañana.